Que la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy yo quiero compartir el mensaje basado en el Evangelio, que dice: la vid es genuina y la única fuente de fruto espiritual. El Evangelio según San Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, la vid genuina. Jesús advierte a sus discípulos, así como también nos advierte hoy a nosotros, a que debemos permanecer atados a la vid Jesús. Hoy en este Evangelio escuchamos en la unión de varios factores, escuchamos lo que es una unión vital a Jesucristo. Escuchamos que hablan de 4 símbolos. Primero, Dios Padre, que es el labrador, la vid, Jesús, los pámpanos, nosotros, y los frutos, las acciones que producimos. Cada uno de estos elementos o símbolos utilizados en el Evangelio de hoy nos ayudan a nosotros a comprender cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función como cristianos. Y en cierto modo es ilustrándonos a nosotros cómo nosotros podemos permanecer en el reino de Dios. Jesús se identifica a sí mismo como una vid genuina y la única fuente de fruto espiritual. Ahora, cuando escuchamos hablar el labrador, ese es Dios nuestro Padre, Dios Padre, que por otro lado, Él escucha, Él mira y también se nos presenta como un jardinero muy ocupado, que comienza a cortar cualquier rama que no esté dando fruto. Usted quizá ha sembrado algunas plantas en su casa y sabe que en algunos momentos tiene que podar la mata. Una cosa es podarla, otra cosa es talarla. En el caso de podarla es para que ella pueda seguir dando fruto. Y en esa acción nuestro Dios nos va formando a nosotros, nos va podando para que podamos seguir creciendo, para que nos fortalezcamos y para que demos fruto. En cambio, cuando se dice cortarla, se relaciona a la tala de árbol y es un acto mediante el cual ya ese árbol no va a producir nada. Así que ese labrador que corta ese sarmiento o ese pámpano o esa rama que no da fruto, precisamente ya esa rama no va a tener otra opción ni otra alternativa, ya se perdió. Y debemos de cuidar de no separarnos de esa vid, o sea, de ese tallo, porque por eso debemos siempre velar de que estamos atados a la buena compañía. Por ejemplo, un caso es de un señor que tenía un canario en su casa, todo el tiempo estaba dentro de la casa. Cuando llega la primavera, el hombre decide sacar al canario y darle un hábitat diferente, que conozca más el jardín, que viva la experiencia de la primavera. Pero resulta que inmediatamente sacó al canario, se le acercaron muchos gorriones y comenzaron a unirse. Esa era la nueva amistad que tenía el canario y obviamente el canario perdió su cántico. El dueño, al notar que los gorriones le habían alterado a su canario, lo agarró y lo entró de nuevo a la casa, pero ya era tarde, porque ya el canario había perdido su cántico. Eso sucede con nosotros también. Cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, nos distraímos con otras compañías y olvidamos hasta el bonito testimonio que hacíamos. Dábamos un testimonio bello y al alejarnos, tener una compañía diferente, que no siguen los mismos propósitos, perdemos de vista
cuál es nuestro propósito de seguir a Cristo. Y por lo tanto, todo ese testimonio que anunciábamos muy lleno de espíritu, pues se pierde. Eso sucedió también con el canario. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos también la comunión con Dios. Alejarnos de la iglesia es perder la comunión con Dios. Hay quienes dicen, bueno, yo no tengo que venir a la iglesia porque yo puedo verla por Facebook o yo la puedo leer una Biblia en mi casa. Pero ¿saben una cosa? La vida en comunidad, la vida en comunión con Dios, comienza desde aquí. Cada uno de ustedes, unido acá hoy, estamos en comunión y estamos uniéndonos a Dios, a la vid, por medio de nuestra adoración, por medio de nosotros buscar conocer de su palabra. Ahora, ¿qué sucede con aquel que no permanece atado a la vid o al ramo, al tallo? El que no permanece en mí será desechado, dice la palabra de Dios, y se secará, y estos los recogerán y lo arrojarán al fuego. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Eso es lo que nos espera al que no está siguiendo a Cristo. Al final va a terminar así. Y eso no es lo que Dios quiere, pero es una alerta que estamos dando, está animando, oye, no agarre ese camino, ven por este camino y mantente atado a mí. Sigue conmigo, porque de ahí el labrador se va a ocupar en ayudarnos a nosotros. Cuando entramos a la iglesia y a veces pensamos que no estamos produciendo nada, a veces pensamos que solo venimos y salimos vacíos, pero ¿saben una cosa? Si nosotros nos mantenemos firmes siguiendo la palabra de Dios, el fruto en nosotros va a salir. Y para eso muchas cosas pueden suceder. Por ejemplo, tú puedes vivir una vida buscando de Dios, pero en una forma un poquito tímida. Tienes una situación, tienes un problema, acudes al Señor, ora en el Señor, te aferras al Señor, y de esa manera, esa situación que estás viviendo podría ser un momento en que Dios está podándote para ver tu confianza en Él. Si tú confías en Él, pues obviamente, por esa podada que nosotros hablamos, no es más que escuchar la palabra de Dios. No es más que estudiar, conocer de la palabra de Dios. Y es abrazando nosotros esa palabra. Pero fíjense, el doctor Andrés Bonar decía que siempre es fácil observar y seguir las huellas de alguien cuando uno está cerca. Pero en la medida que esta persona se aleja, más difícil es de ver las huellas de esta persona. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros como cristianos, que cuando nos alejamos de seguir las pisadas de Jesús, entonces más difícil es para nosotros atarnos a Él, porque no lo podemos seguir, no lo vemos, no vemos sus pisadas. ¿Y cuáles son sus pisadas? No ponemos atención a la palabra de Dios, no venimos a escuchar la palabra de Dios, no nos interesamos en conocer su palabra. Y cuando eso sucede, la distancia es muy larga. Y 1 kilómetro o algo, lo que sea, es una distancia que te va a alejar a ti. Así que pido al Señor que en este momento siempre cada uno de nosotros tengamos pendiente siempre estar cerca, abrazado a Jesús, a la rama, al tallo, a la vid. Porque somos nosotros la rama, nosotros somos el pámpano, somos los que nos aferramos a Él y por medio de Él producimos obra, frutos. Claro, esos frutos no es para nuestra salvación, pero sí para que otros que aún no han podido ver
reconozcan y vean a Cristo por medio de tus frutos, por medio de los frutos que tú compartes, que tú haces. Así que muchas veces el primer caso del cristiano es el que es débil de compromiso. Al tú ser débil de compromiso, pues no vas a continuar viendo la huella de Dios, de Jesús. Pero si tú te mantienes firme, arraigado y aferrado a la palabra de Cristo, entonces tú podrás vas a poder ver lo que es una vida atado a Cristo, dependiendo de Él. Así que debemos procurar siempre ser como esa rama que está apegada a su tronco. Así no tendremos confusión, no tendremos malos entendidos. Como el pastor y un niño están en una actividad, están comiendo y cuando a la hora de comer hacen una oración para bendecir la comida. Y el pastor nota que el niño comenzó a comer mientras estaban bendiciendo la comida. Al final de la actividad él viene y llama al jovencito, le dice, oye, ven acá. ¿Y por qué tú no? Tú sabes que nosotros bendecimos la comida y oramos. Dice, sí. Y él dijo, le dijo el pastor, pero entonces ¿por qué tú te pusiste a comer si teníamos que bendecir la comida? Y dice el niño, bueno, lo que pasa es que esa es la comida que trajo mi mamá y como ella cocina bueno, yo no tengo que orar. Muchas veces nosotros creemos y tomamos la desviación de lo que es de ser cristiano y seguir los verdaderos propósitos en nuestra vida. Y como rama somos débiles y podemos confundir cuál es verdaderamente nuestra fe. Así que cuando nosotros estábamos enteros, cuando éramos seguidores de Cristo, al momento que nos separamos, vamos a perder muchos beneficios, vamos a perder muchas cosas de lo que es la vida atada a Cristo. Nosotros debemos siempre procurar de mantenernos atados a Dios, a Jesús. Pero eso es, el término atado en este caso quiere decir confiar en Él, no en nuestra voluntad, no en nuestras obras, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Jesús, para que Él sea quien nos ilumine a nosotros, nos ampare y que nosotros podamos ser verdaderamente instrumentos de su paz. ¿Cómo podemos nosotros permanecer atados a esa vid? Juan lo definió no solo en relación a la persona, sino que también a la persona de la Trinidad, sino que también dijo a los creyentes y a los cristianos, el secreto para vivir atado a la vid, somos ramas atadas a la vid y debemos someternos a ser podados, a someternos a pruebas para probar nuestra fe. Debemos también alimentarnos por medio de su palabra. Entonces, permanecer es un requisito, es uno de los requisitos más altos que Cristo establece en nosotros. ¿Con el objetivo de qué? De que nosotros nos convirtamos en verdaderamente cristianos productivos, cristianos que producimos fruto, no cristianos que nos corten y después tengamos que ser desprendidos de la vid. Debemos recordar que aunque los cristianos ya han sido limpiados por el perdón de Dios, por medio de la obra redentora de Jesucristo, nosotros también debemos recordar que cada día tiene la necesidad de arrepentimiento, de crecimiento espiritual, y esa es la limpieza cuando el labrador, nuestro Dios Padre, nos poda, nos forma en su mensaje, en su palabra, para que seamos fortalecidos. Así es la obra y así es como producimos fruto. Él nos moverá a seguir a Cristo y a su palabra, y por medio de ella nosotros podemos ser testigos y dar testimonio de lo que es una vida genuina atada a la verdadera vid. Amén.
Y la hora que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.